Cuando la oscuridad intenta prevalecer, una promesa se enciende para guiar nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La claridad de la Biblia aplicada a tu vida diaria. Bienvenidos a Luz y Verdad, bajo la dirección y la palabra de Sandra Romero. Les saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que lo que nos oyen sea de gran bendición y que Dios pueda bendecir a cada uno, a donde se encuentre, dentro y fuera del país. Estamos llegando a ustedes a través de Jesucristo Radio FM. El tema que vamos a compartir está titulado Orar al Padre con constancia y perseverancia. Esperando que busquen en su Biblia Lucas 22, 39, donde nos habla de Jesús ora en el Monte de los Olivos. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Y como de costumbre fue al Monte de los Olivos. Allí le dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quite esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró durmiendo, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Bueno, vamos a tratar este tema de la oración, donde Jesús nos enseña a orar, que es necesario. Siendo Jesús el Hijo de Dios, tenía que ir, dice que él iba de costumbre al Monte de los Olivos y allí se apartaba y le oraba al Padre. Es necesario que nosotros como creyentes tengamos bien claro a quién debemos de orar, porque debemos de orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá Jesús en el Monte de los Olivos, la palabra dice que él se apartó a una distancia de donde estaban los discípulos y allí le oraba al Padre. Estando allí en esta oración, Jesús dice que se angustió, sufrió mucha angustia en ese momento. Y cuando él estaba allí en esta angustia, dice que le dice al Padre que si es posible que pase esa copa, que él sabía lo que estaba atravesando, que él sabía a dónde iba, porque Jesús iba a la crucifixión. Por tanto, que Jesús iba a la crucifixión, no era fácil lo que iba a atravesar. Y él sabía que él tenía que ir ahí al Padre para que el Padre le diera esa fortaleza que necesitaba. Por cuanto él estando allí, dice que se angustió tanto que ese sudor se convirtieron en gotas de sangre. Pero el Padre le envía un ángel del cielo. Por tanto que le envía el ángel del cielo, dice que lo fortaleció. Siendo fortalecido, dice que él oró más fervientemente después que el ángel lo fortaleció. Entonces vemos que ciertamente nosotros como humanos somos débiles, porque Jesús era 100% hombre. Y nosotros como creyentes también somos débiles. Puesto que somos débiles, debemos fortalecernos a través de la oración y que podamos entender que necesitamos cada día doblegarnos a la presencia del Señor. Porque si nosotros como creyentes no nos doblegamos a la presencia del Señor, no estamos preparados para soportar todas aquellas cosas que puedan venir a nuestras vidas, porque atravesamos momentos, como dice la palabra, de valle de sombra de muerte. Entonces es necesario que nosotros busquemos cada día con más fervor, porque Jesús dice la palabra que después que el ángel lo fortaleció, él oró con más fervor. Entonces nosotros también, Jesús nos deja este ejemplo, porque Jesús nos deja el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice la palabra. Entonces que cada día nosotros nos rindamos con toda libertad delante de la presencia de nuestro Padre para poder seguir adelante, porque lo que iba a acontecer allí después de esto, que Jesús salía del
del Monte de los Olivos era porque ahí lo entregaba Judas a los sacerdotes. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, les exhorta porque ellos no pudieron orar ni siquiera una hora para que no entraran en tentación, vemos acá en esta lectura después del Monte de los Olivos, cuando viene Judas con estas personas, se altera a Pedro y le corta la oreja al siervo. Y ciertamente Dios y nuestro Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, nos alerta. Entonces, si Jesús le dijo a sus discípulos, no pudieron orar ni siquiera una hora para que no entren en tentación, entonces es porque debemos de estar velando y estar orando, porque es necesario que nosotros como creyentes pongamos primeramente, así como la lectura, la oración, porque la oración es lo que nos va a ayudar a todas esas cosas, aunque a veces no entendemos, pero el Señor sí sabe, pues, que de rodillas, clamándole a nuestro Padre, Él nos va a ayudar y vamos a conseguir la salida, porque ciertamente hacemos oraciones que no son contestadas cuando nosotros queremos, porque no es así cuando nosotros queremos, sino cuando Dios haga su perfecta voluntad. Y siendo Dios, va en el momento que Él le plazca, Él va a contestar la oración, pero sí debemos de tener esa perseverancia y esa constancia, y como dice, orar sin cesar, porque no es que yo digo, yo oro, gracias Padre, gracias por los alimentos, de repente hay momentos que bueno, sí, gracias Padre por esto que me permitiste, pero hay que tener perseverancia en la oración, constancia, para poder ver esas respuestas que queremos ver. Muchas veces que queremos así como que la queremos ver rápido, no, es en la perfecta voluntad de Dios, porque Jesús le dijo a su Padre acá en esta oración, le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces no es nuestra voluntad la que se va a hacer, sino la del Padre. Entonces debemos de rendirnos y esperar y confiar en nuestro Señor, que en el momento que Él le plazca va a traer respuesta. Hay respuestas rápidas, pero otras que no. Entonces nosotros debemos de esperar. A veces, oye, Dios no me oyó. Sí nos oye, porque Dios sí nos oye, porque si no, es como que no tuviéramos comunión, porque debemos de tener comunión en el Espíritu, porque ciertamente es en el poder del Espíritu Santo que debemos de buscar en la oración, porque el Espíritu Santo es el que intercede, es el que nos va a llevar delante del Padre para las peticiones. Aún dice que si nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo sí sabe y Él intercede por nosotros. Entonces es necesario que cada día nos esforcemos por la oración. Cuando vengo a postrarme ante ti, siento en mi vida una delicada paz. Cuando vengo a postrarme ante ti, se quita el miedo y los temores se van. Cuando vengo a postrarme ante ti, se van las penas. Terribles cargas se desprenden de mi alma. Todo es más fácil cuando estoy cerca de ti. Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios. Hoy entiendo que es el poder de Dios que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición. No hay poder humano, no hay poder maligno que se sostenga firme cuando estoy en oración.
No creo que nadie pueda soportar terribles luchas que batallan contra el alma. No creo que nadie firme pueda estar si el enemigo le ataca con violencia. Y cuando vengo a postrarme ante ti, el diablo huye. Se desmenuzan los imperios del infierno. Todo es victoria cuando estoy cerca de ti. Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios. Hoy entiendo que es el poder de Dios que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición. No hay poder humano, no hay poder maligno que se sostenga firme cuando estoy en oración. En oración. En oración. Estamos de vuelta con el tema orar al Padre con perseverancia y constancia. La oración es parte fundamental en un cristiano. Un cristiano que no ore no va a tener fortaleza, no va a tener respuesta, no va a tener esas bendiciones que tiene el Padre para con nosotros, porque si no tenemos comunión, eso es comunión, intimidad con el Padre. Podemos estar sentados en la puerta de nuestra casa, en el patio de nuestra casa, y ahí podemos entrar en oración al Padre, porque como dice la palabra, no hay impedimento, pues Él nos da ese acceso libre a su presencia. Entonces nosotros cada día debemos de dar más a través de la oración. Hay momentos que de repente tu cuerpo está cansado, tu cuerpo está angustiado, tu cuerpo está desanimado. No queremos como doblegar nuestro cuerpo a la oración, pero no podemos dejarnos doblegar por la carne, sino por el Espíritu. Entonces cada día el Señor abrirá puertas por nosotros, porque si le oramos, como dice, con constancia, con perseverancia, Él siempre nos va a fortalecer, así como fortaleció a Jesús a través de ese ángel allí en esa oración, porque Jesús estaba completamente angustiado. Así igualito nosotros, cuando en esos momentos fuertes, muy difícil, Dios nos va también a través de la palabra, nos va a fortalecer, y a través de la oración nos va a fortalecer. Por eso esto es necesario y es algo que es fundamental para un cristiano, llevar una vida devocional con el Padre en oración, y no que voy y ya oré. Podemos orar 5 minutos, podemos orar 10 minutos, pero muchas veces debemos de tener más tiempo en comunión con el Padre para que el Padre nos dé esa bendición, abra puerta por esa bendición. Primeramente por nuestra vida espiritual, porque si no es por nuestra vida espiritual, Jesús cuando estaba allí en Getsemaní era porque ya él sabía. Jesús sabía todo el acontecimiento que le venía en esa cruz. Él como humano tenía que sentir angustia, pero tenía al Padre, que el Padre, como dice su palabra, que Él no nos abandona. Si Él no lo abandonó en ningún momento, a pesar de que Él estaba allí, fue y pasó aquel acontecimiento que sufrió allí, el Padre nunca lo abandonó, porque era un propósito de Dios, es que Jesús pasara por ese trago tan amargo, como dice una lectura que leí, un trago muy amargo. Nosotros pasamos tragos amargos bien difíciles, que nos buscamos las explicaciones y nos decimos que no las conseguimos, pero todo, como dice la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, en primer momento que acontecen las cosas, nosotros no podemos entender, pero Dios sí nos hace entender el por qué
acontecen estas cosas y que nosotros debemos de, aunque nos parezca lo más terrible, darle gracias a Dios, que es algo muy difícil, darle gracias a Dios en un momento de esto y que podamos sentir paz en nuestro corazón. A mí me pasó una vez que una lectura que te doy la paz, no te la doy como el mundo la da, y estaba atravesando un momento de muerte, y entonces ciertamente Dios siempre nos va a respaldar, así como Dios respaldó a su Hijo Jesucristo para que fuera allí a esa crucifixión, porque iba a morir pero iba a resucitar. ¿Para qué? Para darle vida y vida eterna a la humanidad, todos aquellos que tomen la decisión de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que ciertamente nosotros no podemos comprender muchas veces, no lo podemos comprender, pero Dios sí sabe por qué acontecen las cosas. Entonces yo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esta oportunidad por este medio, en esta hora, de poder decirle a los que nos pueden oír que sí es importante, súper importante y más que importante orarle a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra dice que todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo daría. Pero también qué tipo de petición le puedes estar haciendo tú al Padre, según lo que conforme a su voluntad Él te va a responder o no va a responder a cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos creer que la oración es como para manipular a Dios. No, la oración no puede ser para manipular a Dios. La oración tiene que ser para que cada día podamos tener comunión en el Espíritu con nuestro Padre Celestial, porque hay que buscar esa intimidad a través de la oración con nuestro Padre para que Él nos ayude, porque ciertamente nosotros a veces hay muchas cosas que están por acontecer, pero nosotros no sabemos. Jesús sí sabía en ese momento que fue allí a orar, porque dice que Él se apartó de donde estaban sus discípulos, pero sí sabía, quizás los discípulos más débiles que Jesús no pudieron velar ni siquiera una hora, pero el Señor nos deja claro su lectura para que nosotros sigamos el ejemplo en cualquier circunstancia que se nos presente. Ciertamente sí, cuando más necesitamos de estas cosas que están pasando en nuestra vida, que necesitamos ir al Padre y creer que es en el Padre que debemos de buscar y pedir para que Él nos dé la salida y sea Él el que haga conforme a su voluntad, porque esa palabra nos cuesta a veces discernirla. La voluntad, haz tú tu voluntad, porque hacer la voluntad del Padre no tiene que ver con la mía, porque yo tengo una manera de hacer las cosas, pero el Padre es soberano. Entonces nosotros no podemos cambiar esa voluntad de nuestro Padre. Entonces que Dios nos ayude a entender que necesitamos cada día rendirnos a nuestro Padre a través de la oración. Hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Que sea Dios cada día obrando en nuestros corazones y que le podamos dar ese primer lugar al Señor a través de la oración, y que es de gran bendición para nuestras vidas como cristianos, y que nos puede ayudar de muchas maneras a través de la oración. Primeramente no sino en lo espiritual, porque Jesucristo, cuando estaba allí orando, estaba en angustia y esto, pero era porque iba a pasar un proceso muy fuerte, que iba a la muerte y crucifixión. Entonces nosotros, cuando nos encontremos en esos momentos bien difíciles en nuestras vidas, que no sabemos en qué momento se nos presenta, porque no sabemos, como dice, en qué momento se presentan dificultades, nos podamos sentir confiados en nuestro Padre Celestial y orarle a Él, pedirle a Él que se haga conforme a su voluntad y que nos dé la sabiduría y la salida a lo que esté aconteciendo. Bueno, que Dios le bendiga y que sea de gran bendición. Su hermana Sandra Romero. La jornada de hoy termina, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Recuerda que, sin importar la oscuridad del camino, su mensaje sigue siendo esa lámpara que guía tus pies y la lumbrera que aclara tu destino. Has escuchado Luz y Verdad con la conducción de Sandra Romero. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir caminando bajo la claridad del mensaje eterno, Luz y Verdad, porque la verdad siempre sale al encuentro.